¿Cuál fue el verdadero grito del cura Miguel Hidalgo, que conmemoramos cada 15 de septiembre a lo largo y ancho de la República Mexicana? ¿Es verdad que Hidalgo estaba pensando en aquel momento en la invasión napoleónica a España y que por eso habría gritado ¡Viva Fernando VII! Fue madurando progresivamente en Hidalgo la idea de una independencia de la llamada entonces Nueva España hasta su consumación en 1821, hace 200 años. Estas y otras preguntas responderán esta noche José Antonio Crespo y Pablo Moctezuma Barragán. Así empezamos En Contexto, y que viva México. ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contexto en esta noche tan significativa para todos nosotros. Y esta noche precisamente que voy a tener a José Antonio Crespo y a Pablo Moctezuma Barragán, pues resulta que voy a regalar libros. Este de Pablo Moctezuma Barragán, Hidalgo rompiendo cadenas. Hidalgo rompiendo cadenas, y Morelos, la vida por la independencia, de Pablo Moctezuma Barragán. Y desde luego también los que me envió Magda de la Cámara de Diputados y del Fondo de Cultura Económica, este clásico de Hidalgo, la vida del héroe Luis Castillo Ledón. Voy a regalar 5 también, o sea que van a ser en total 15 libros que van a tener que contestar algo al final del programa, y las primeras 15 personas que hayan hecho un buen trabajo en la respuesta podrán pasar a artículo 123, número 90 en la octava, a recoger los libros. Desde 1824, con el gobierno de Guadalupe Victoria, se da el tradicional grito de independencia, aunque existe un desconocimiento respecto a la verdadera fecha en la cual el cura Miguel Hidalgo dio este grito, en el que exclamó, o habría exclamado, le vamos a preguntar a los expertos: viva la religión, viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII, viva la América y muera el mal gobierno. Por eso salimos a la calle a preguntarle a la gente acerca de esto, y esto nos dijeron. Se sabe que la historia es escrita por los vencedores, por lo que algunos episodios son agregados o ensalzados y terminan convirtiéndose en mitos. Cada año se festeja la independencia, pero a ver, ¿cuándo han festejado la fundación de México Tenochtitlán? 26 de julio de 1325. Lo que pasa es que los mitos no son de nosotros, ni las leyendas. Todo el mundo tiene la idea de que Miguel Hidalgo es el superpadre de la patria, pero nadie sabe que también tuvo hijos, que tenía otros apodos, como el Zorro. Entonces los mitos es algo que no es verídico, ¿no? Creen dioses, creen imágenes, creen en muchas cosas, ¿no? Por ahí está la casa de José María Morelos. La casa de Morelos. Nosotros vivimos en una calle que se llama Camino Real, por ahí pasó, cuando lo llevaron de aquí de la Ciudad de México a Ecatepec. Y tuvieron que defender obviamente a Miguel Hidalgo, cuando tampoco no era mexicano. Los niños héroes, la de Miguel Hidalgo. Llegan acompañados por una mujer hermosa, bellísima, que es la Malinche, ¿no? Obviamente ella fue la que hablaba el náhuatl. Lo más curioso, que el himno nacional no es mexicano, es español. Bocanegra Nuño, uno hizo la letra y el otro hizo la música. Yo creo que en realidad en la Ciudad de México hay muchas realidades, no mitos, y podemos empezar desde que la gente conozca los 800 documentos que hay de la Ciudad de México, desde su inicio, desde la llegada de los mexicas. Bueno, pues el tema de que Miguel Hidalgo, y eso es parte también de una versión, de que tuvo muchas mujeres, entonces era cura, entonces pues como que son versiones que no sé si terminan en mito o en realidad. Para la octava, Noemí Castillo. Esto fue lo que nos dijo la gente. Doy la bienvenida al doctor José Antonio Crespo, historiador y analista político, y al doctor Pablo Moctezuma Barragán, vocero del Congreso de la Soberanía y doctor en estudios urbanos. A ambos muchísimas gracias. José Antonio Crespo, gusto en saludarte nuevamente, y tú eres de casa. Pablo Moctezuma Barragán, ¿con quién quisiéramos empezar? Porque vamos a empezar por ¿cuál fue el verdadero grito del cura
Hidalgo. ¿Es cierto que dijo viva Fernando VII y que estaba pensando en la independencia de España en relación a la invasión de Pepe Botellas napoleónica en España? José Antonio Crespo. ¿Qué tal? Un gusto en saludarte también, Enrique. Rubén. Rubén, perdón. Hay varias versiones al respecto, pero en la mayoría de las versiones que han sacado distintos historiadores en distinto momento, sí aparece casi siempre, o en todas, lo de viva Fernando VII. Yo creo que tiene que ver justamente con el hecho de que en la circunstancia en la que estaba España, invadida por los franceses, con Pepe Botella ahí, como el monarca que impuso Napoleón, sí se pensó en una especie de autonomía de las colonias americanas. Es lo mismo que pensó Primo de Verdad, junto con el virrey Iturrigaray en 1808, y que no es que necesariamente estuvieran pensando en la independencia total respecto de España, sino cobrar una autonomía. Me parece que en 1808 estaban pensando en una autonomía provisional, en lo que se restituía el orden en España, o quizás estaban aprovechando el momento precisamente para legalmente ir cobrando la autonomía, y eventualmente a lo mejor estaban pensando en una independencia ya total de España. Pero tiene que ver desde luego la chispa, el detonador de la independencia de los países latinoamericanos fue la invasión de Napoleón a España, por supuesto, el que dio el motivo, el que dio el pretexto, el que creó las condiciones para que se pensara que había que lograr por lo menos un cierto aspecto, un cierto grado de autonomía de los virreinatos respecto de España. Antes de pasar con Pablo, José Antonio Crespo, ¿por qué no nos contaron eso en la primaria? A mí nunca me dijeron eso de que había gritado posible, ni siquiera como especulación, viva Fernando VII, jamás nos dijeron eso. ¿Por qué tú escribiste un libro sobre mitos de nuestra historia? En fin, ¿por qué en tu opinión? Sí, porque la historia oficial efectivamente, pues es una historia que tiene una intencionalidad política, que tiene intencionalidad de fomentar valores patrióticos, valores nacionalistas, con un sesgo del gobierno en turno o el régimen en turno, y entonces se presenta como una historia muy maniquea, como si fuera un cuento de hadas donde los buenos son buenos, y los malos, que son los perdedores de la historia, en nuestro caso los conservadores, los realistas, etcétera. Porfirio Díaz eventualmente también, pese a haber sido liberal, y entonces te la cuentan como que los héroes son totalmente impolutos, totalmente buenos, entregados, y los villanos son totalmente perversos y que no aportaron nada al país. Y así es como le enseñan la historia a los niños, no solo en México, por cierto. La historia oficial en los distintos países tiene esas peculiaridades, muy simplista, con muchos mitos, omiten información que pueda ser negativa de los héroes, y quitan incluso méritos de quienes pudieron haber terminado como villanos, pero que en su momento sí aportaron cosas para el país en cuestión. Entonces, pues como que Fernando VII, eso está muy confuso, ¿no? Si él inició la independencia respecto de España, para que no hubiera la duda de que en qué estaba pensando Miguel Hidalgo o en qué estaban pensando muchos de los independentistas en ese momento. Pablo Moctezuma Barragán, pues las mismas preguntas, iniciando por el grito, ¿no? Que a fin de cuentas hoy tenemos la conmemoración del grito de Dolores y lo de Fernando VII y tal. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, que hace falta reconocer a tantas mujeres que fueron fundamentales para la independencia. Una de ellas es Josefa Ortiz, que no solo avisó de que habían descubierto la conspiración, sino que instó a Hidalgo a dar inicio a la lucha, a lo que se opusieron al principio Allende y Aldama. Ellos querían dar un golpe palaciego, tener todo preparado militarmente, mientras que Hidalgo y Josefa apelaron al pueblo de México. Sobre lo que gritó esa madrugada, pues no hay video, Rubén, ni grabación, pero lo que sí sabemos es que Hidalgo, esto lo dijo Mariano Jiménez, que como sabemos luchó y murió con él. Hidalgo era partidario de la independencia total. Allende fue quien quería todavía conciliar con la Junta de Sevilla y con Fernando VII. Hay una carta de Allende a Hidalgo del 31 de agosto de 1810,
donde le dice que por táctica no había que mencionar a Felipe VII. Lo que dice un participante directo y testigo de lo que aconteció esta madrugada, Pedro García, dice que Hidalgo dijo: ya no hay rey ni tributos. Claro, no había rey porque habían renunciado vergonzosamente Carlos IV y Fernando VII en Bayona, pero la intención de Hidalgo sí era la de declarar la independencia. Hidalgo tuvo contacto con Morelos antes de lo que se ha dado a conocer en la historia. Hay ya documentos donde se demuestra que en julio se reunieron y tanto Morelos como Hidalgo eran partidarios de la independencia total. Recordemos que fue Morelos el que declaró la independencia el 6 de noviembre de 1813 y el rompimiento con el trono. Y fue Morelos quien en la Constitución de Apatzingán dio el paso para constituirnos como república. De modo que al mero comienzo, por táctica, quizás no se mencionó a Fernando VII. Y hay que recordar también que dentro de los insurgentes había muchos partidarios de Fernando VII, como el propio Allende, Aldama, como López Rayón. López Rayón se peleó con Morelos porque López Rayón quería seguir reconociendo a Fernando VII, y bueno, al final en la consumación, Iturbide, que su primera opción era traer de regreso a Fernando VII. De modo que Hidalgo sí estaba por la independencia total, pero además por la independencia también económica, por la soberanía económica. Él durante décadas desarrolló proyectos productivos locales y él quería echar a andar la industria y la producción en México, no solo no depender políticamente, sino tampoco económicamente. ¿Pero gritó Hidalgo viva Fernando VII o no, en tu opinión? No, él dijo no hay ya ni rey ni tributo. Es lo que dice Pedro García, que fue un testigo presencial. Fray Servando Teresa de Mier dice que gritó viva Fernando VII, pero él estaba, acordémonos que estaba en España y no regresó hasta 1821, 11 años después. Un testigo presencial, Pedro García, dice que lo que dijo es: ya no hay rey ni tributos. Esto es José Antonio Crespo. Sí, sobre esto mismo, bueno, pues sí, efectivamente se dan muchas versiones y por eso luego se genera la confusión y pues hay que irse al fondo del asunto. A mí, sí, de todas maneras, una cuestión muy interesante es lo de 1808. Es casi una casualidad que cuando se estaba pensando legalmente hacer esta autonomía de México respecto de España, a propósito, digamos, de lo que había pasado con Napoleón, la invasión de Napoleón en España, algunos españoles dieron un golpe de Estado. Un hacendado español, Gabriel de Yermo, dio golpe de Estado para que no se llevara a cabo esa transacción. Curiosamente, ese golpe, después de ahí capturaron, por ejemplo, a Primo de Verdad, que era del Ayuntamiento de la Ciudad de México, y murió. Es decir, debe tomarse también como un precursor de la independencia. Así se toma, pero no se le toma muy en cuenta. Mucha gente no sabe de él, no lo conoce. Lo casual, digo yo, lo paradójico, es de que ese golpe se dio el 16 de septiembre. Como que septiembre jaló en distintos momentos, jaló siempre los momentos claves de la independencia. Ese intento que fue frustrado por el golpe de Yermo, 16 de septiembre. El grito de Hidalgo, de septiembre también, 15 y 16 de septiembre, después la consumación en septiembre también, y luego lo que yo considero que podría ser tomado como la consolidación de la independencia, es cuando los españoles intentaron reconquistar a Nueva España en 1829 y una flota española llegó a Tampico con esta idea de reconquistar primero Nueva España y después desde ahí, idea desde luego muy disparatada, pero en eso estaban pensando. Llegó a Tampico y quien los confrontó fue Santana, porque era el que estaba cerca ahí en Veracruz. Los fue a confrontar, los derrotó en condiciones también muy desfavorables para los propios españoles, y eso ocurrió, esta derrota de las batallas que se dieron en ese momento, el 11 de septiembre. Ahorita el 11 de septiembre nosotros lo recordamos por las Torres Gemelas o por el golpe de Pinochet
pero el 11 de septiembre se dio una batalla muy importante, porque ya fue la definitiva frente a los españoles. Ya a partir de ahí, en los años siguientes, cuando ya murió Fernando VII, que desde luego se negaba a reconocer la independencia de México, en 1836 ya se reconoció por su hija, pero esa batalla fue fundamental y también, curiosamente, fue en septiembre. Esa batalla no se celebra, no se recuerda esa fecha ahora en México, por lo que decíamos de esta historia oficial maniquea. Lo que pasa es que ese triunfo, importante desde mi punto de vista, y repito que se podría tomar como consolidación de nuestra independencia, pues como fue Santa Anna, el héroe, de ahí incluso lo nombraron como benemérito de la patria en grado heroico, el Congreso mexicano, pero como Santa Anna después se convirtió en villano, ya no se celebra, ya no se recuerda esa fecha. Muy poca gente conoce de esa batalla, que fue muy importante, que a final de cuentas es un triunfo de México sobre una potencia europea, y esa nadie la conoce. En Tampico sí la han ido reivindicando, en Tamaulipas, pero en el resto del país no, y esa fecha no se celebra, ni se recuerda, ni nada, porque era Santa Anna el que pues el héroe de esa batalla épica. Pero todas esas fechas fueron septiembre, por alguna razón. Por alguna razón septiembre, fíjate, y 11 de septiembre nos estás diciendo. Pablo, a reserva de que quisieras comentar algo o no de lo que acaba de decir José Antonio Crespo, ¿qué para el día de hoy, este significado de la independencia? Lorenzo Meyer le escuché alguna vez decir, cuando Donald Trump y el muro y tal decían, necesitamos una segunda independencia. Entonces decía Lorenzo Meyer, realmente, te digo, a reserva de que quieras ahondar en esto, ¿realmente hemos consolidado una independencia mexicana sólida, o teniendo en cuenta los Estados Unidos tan cerca, y desde que vino Poinsett y que vinieron a convencer para que entraran Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, al rito yorquino masónico y no al escocés, en fin, y qué tanto Estados Unidos le convenía la independencia de México para ellos entrarle a querer lo que hicieron después? Sí, Rubén. Bueno, efectivamente, como dice el doctor Crespo, el proceso se inicia en 1808. Ahora, hay que recordar que hubo 100 rebeliones indígenas a lo largo de la colonia y hubo muchas conspiraciones antes, por ejemplo, la de Montenegro en 1723, la de Guerrero en 1794, la de Pedro Portilla, la rebelión de los machetes en 1799, la del Indio Mariano en 1801. Entonces, este proceso fue muy largo, pero se cristaliza a partir de 1808 y se culmina en 1821. Efectivamente, hoy tenemos que preocuparnos por tener una independencia plena. Creo que el objetivo de Hidalgo y de Morelos era lograr un país autosuficiente, no solo políticamente, sino también productivamente. Creo que México ha avanzado después de muchas luchas. En un zigzag ha habido avances, retrocesos. La época actual es muy, muy preocupante, Rubén, desde mi punto de vista, porque lo que estamos viviendo es un neocolonialismo. Los pueblos originarios siguen siendo atacados y violentados, sus territorios siguen siendo invadidos. El año pasado simplemente, Rubén, hubo 30 ambientalistas, la mayoría de ellos indígenas, asesinados. Entonces, en el proyecto actual, las grandes corporaciones extranjeras están extrayendo nuestras riquezas, nuestra plata, nuestro oro, y se está dando un proceso de despojo como el que se dio en la colonia. De modo que hoy por hoy es importante no solo luchar por la soberanía política, también por la soberanía económica, y teniendo en cuenta que el plan de Estados Unidos es de que México se integre como región norteamericana para pasar a depender de ellos como una especie de Puerto Rico, ¿no? Que es Estado Libre Asociado, aunque todos sabemos que es colonia. Yo creo que en ese sentido es importante recoger la experiencia de Hidalgo y de Morelos, que buscaban una soberanía política, económica, una soberanía popular, que es lo que tenemos que lograr, y no estar ya resignados a que nos absorban en la región norteamericana, Rubén. Pues la misma pregunta para ti, José Antonio Crespo, a la luz de
de la historia y en estos días, en tiempos de globalización, en tiempos en los cuales, de hecho, el presidente López Obrador ya van 2 veces que menciona una integración. Primero dijo para sustituir a la OEA, pero recientemente en una conferencia matutina, no solamente para sustituir a la OEA, él dijo una integración al estilo de la Unión Europea que incluye obviamente Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, México, Centroamérica y todo pues hasta América del Sur. Eso dijo recientemente el presidente, ahorita se los vamos a pasar. ¿Cómo ves este tema de la independencia hoy en tiempos de globalización? Sí, efectivamente la independencia que se logró, la que estamos celebrando ahora los 200 años, pues fue respecto de España. Y también, como decíamos, se fue tardando porque aquí se reconoció y se hizo la consumación de la independencia en 1821, pero los españoles no lo reconocieron. Incluso el que venía como virrey, Juan O'Donoghue, pues fue desconocido, murió muy poco tiempo, por cierto, pero fue desconocido por la corona, y seguían ahí el baluarte enfrente en Veracruz, ahí todavía el fuerte de los españoles, en San Juan de Ulúa, y como decíamos, hubo un intento de reconquista en 1829, pero ya en 36 finalmente se reconoce por parte de España la independencia de México. No, el problema de América Latina, después de eso, de desvincularse claramente de España, pues son los Estados Unidos, porque Estados Unidos, sin ejercer una invasión total y absoluta y un control de coloniaje sobre los países latinoamericanos, pues siempre ha metido su cuchara, siempre influyó, poniendo y quitando gobiernos, reconociendo unos, provocando golpes de Estado frente a los gobiernos que no le parecían. En fin, siempre hemos tenido ahí la sombra de los Estados Unidos, América Latina en general, por supuesto, pero México, pues haciendo frontera, sufrimos desde luego la invasión norteamericana del 46, perdimos la mitad del territorio, que por cierto, había un movimiento en Estados Unidos durante esos años de la guerra con México que se llamaba All Mexico, que querían quedarse con todo el país, y había otro movimiento que decía, no hombre, ¿para qué nos traemos 8 millones de mexicanos que ya ven cómo son y su cultura antidemocrática, nos van a generar aquí problemas, mejor quedémonos con la parte menos poblada, que fue la postura que ganó, pero había un movimiento muy fuerte que se quería quedar con todo México. Y de este lado habían liberales, muchos de los liberales puros, que sí querían que Estados Unidos nos absorbiera, porque incluso veían que esa era la única forma en que podíamos avanzar hacia la modernización, el desarrollo y la democracia. Muchos de ellos ya habían llegado a la conclusión que la democracia en México, por la tradición virreinal, en fin, no se iba a poder consolidar. Y entonces, así como hizo Texas, ¿no? De decir, vamos a primero independizarnos y meternos a Estados Unidos con la participación de muchos mexicanos, no solamente fueron los colonos norteamericanos, sino muchos mexicanos. Entonces, paradójicamente, había de los dos lados quien quería una integración completa ya, que nos tragaran por completo los Estados Unidos. Muchos se los decían al negociador que vino aquí a hacer el tratado de Guadalupe Hidalgo, a negociarlo pues, de Estados Unidos, le decían, ya quédense con todo. Entonces siempre, desde luego que hemos tenido ese problema con Estados Unidos, lo seguimos teniendo y al mismo tiempo estamos en una parte que nos favorece o que nos ha favorecido en alguna medida, es mi punto de vista, pero ya reconocido incluso por quienes cuestionaban en su origen el Tratado de Libre Comercio, el de 94, había muchos sectores de izquierda que lo cuestionaron, recuerdo yo, ahora pues ya lo van reconociendo un gobierno de izquierda, como es el de López Obrador. Entonces tenemos la parte de integración económica en buena medida, de buscar una relación especial que a veces incluso nos ha favorecido, y por otro lado, pues el que nos impongan sus políticas, nos impongan sus intereses muchas veces, y que a final de cuentas se sigue pensando en que América Latina se tiene que independizar políticamente de Estados Unidos. Es la idea, creo yo, de esto de la OEA para que se va a discutir en la CELAC, hacer ya una cosa distinta. La OEA a final de cuentas fue producto de la Guerra Fría, un poco con la idea de contener el comunismo en este continente, y eso pues ya está fuera de lugar. Creo que una de las ideas de sustituir a la OEA por otro organismo es en donde ya no participe Estados Unidos, sino que el bloque de estados latinoamericanos negocien de tú a tú condiciones favorables para Estados Unidos y Canadá, me imagino, frente a los países latinoamericanos. Habrá que ver cómo se va a definir
Habrá que ver eso, porque en el primer discurso en el Castillo de Chapultepec del presidente López Obrador era sustituir a la Organización de Estados Americanos. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque aparte el señor Almagro y otros, pues prácticamente es una extensión del Departamento de Estado, en mi opinión. Pero les voy a presentar lo que dijo recientemente, ya en septiembre, el presidente López Obrador, y me interesaría mucho su opinión desde la visión de la perspectiva histórica a esta realidad actual de globalización. ¿Qué significa esto que dijo el presidente López Obrador? Voy a regresar con Pablo Moctezuma y luego contigo, y les propongo que lo escuchemos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Primero, con Centroamérica y luego con toda nuestra América, una especie de Unión Europea, pero es unión de nuestra América, o de América del Norte, América Central, América del Sur, de toda América. Tenemos que unirnos. Y esto significa no solo crecimiento económico, significa bienestar. La Unión Europea funcionó porque países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura, para impulsar sus actividades productivas. Ese fue el caso de España. Su crecimiento se logra a partir de que se forma esta unión de países de Europa, porque durante el franquismo ni siquiera se industrializó España, siguió siendo muy rural, con mucho atraso, a diferencia de Alemania, aún con la guerra. Desde luego ya no estaba Hitler, Italia ya no estaba Mussolini, pero quedó Franco, y no hubo desarrollo. Es hasta los últimos tiempos y por la Unión Europea. Bueno, yo no sé qué piensen ustedes, pero si esto lo hubiera dicho Peña Nieto, se arma una chunga aquí tremenda en México. Claramente dice toda América, América del Norte y tal. Esto es muy distinto a nada más sustituir a la OEA y nada más quedarse en el sueño bolivariano de Chávez y tal. Digo yo, ¿qué dice Pablo Moctezuma Barragán? Y luego voy con José Antonio Crespo. Bueno, creo que debe haber una unión de pueblos soberanos, y la soberanía, repito, es política y económica. México puede ser soberano económicamente, tiene los recursos, tiene la capacidad, tiene trabajadores muy competentes, y debemos aspirar a la soberanía económica. Ahora, en cuanto a la unión, desde luego es importantísimo la unión de los pueblos de América, desde Alaska hasta la Patagonia, incluyendo Latinoamérica, el Caribe, y también el pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Canadá. Pero el pueblo de Estados Unidos actualmente, vimos en el año pasado todas las movilizaciones y toda la lucha que hay, incluso contra su propio gobierno. No podríamos unirnos en una organización regida por el imperio estadounidense, porque el objetivo de esta organización entonces sería someter a todos los países. Yo estoy a favor de la unión de los pueblos de América, y creo que al imperio norteamericano sí hay que ponerlo en su lugar, porque ha causado tremendos daños de todo tipo a toda América, incluyendo a su propio pueblo, Rubén. Sí, pero el presidente dice como la Unión Europea o similar. La Unión Europea tiene una moneda única, pueden trabajar, hay un parlamento europeo que tiene su sede en Bruselas. O sea, José Antonio Crespo. Yo lo veo muy difícil eso, desde luego, porque son dos cosas distintas, efectivamente. Es decir, una nueva organización de países latinoamericanos sin incluir a Estados Unidos, que sería, yo creo, que una primera fase o una fase más fácil. De todas maneras no será sencillo, pero sería más fácil. Pero pensar en una, como la Unión Europea en América, incluido Estados Unidos y Canadá,
Pues yo creo que el primero que rechaza eso es Estados Unidos. Estados Unidos, incluso en los tratados con México, son muy importantes, pero limitados. No una sola moneda, no la libertad de movimiento que hay entre los países de Europa en su población. No, aquí Estados Unidos restringe mucho las cosas. Eventualmente puede ser un proyecto de largo plazo, porque efectivamente en la medida en que Estados Unidos va en declive como gran potencia, yo creo que eso es evidente, va en declive, y se le están conformando competidores de la magnitud de China por un lado y Rusia por el otro lado. La tendencia será efectivamente a ir integrando regionalmente a América, pero no creo que eso se vaya a conseguir o se vaya a lograr en muy poco tiempo. Estados Unidos tendrá los incentivos de efectivamente tratar de hacer una unión americana que le permita ser competitivo a la región frente a Europa, frente a Rusia y sus aliados, frente a China, que viene con mucha fuerza, pero creo que eso va a tardar mucho. Sí creo que esa es la tendencia, pero que va a pasar mucho tiempo para que eventualmente podamos hacer algo semejante o parecido a la Unión Europea. No lo veo en el corto plazo y quizá ni en el mediano. Por lo pronto, pues veamos un poquito a ver qué se dice en la CELAC, pero yo creo que ese primer intento de sustituir a la OEA va más en el sentido, digamos, pues sí, bolivariano, ¿no? Tanto de Bolívar como de lo que hablaba Chávez, es decir, tratar a Estados Unidos ya como un bloque latinoamericano y de tú a tú, y tratando de contener pues esos ímpetus que siempre ha tenido Estados Unidos de ser el líder que impone las condiciones en el resto del continente. Bien, pues se me está agotando el tiempo. Empecé contigo, concluyo con el doctor Pablo Moctezuma Barragán, y si quieren agregar algo rapidísimo sobre la fecha de hoy, pues que a mí francamente me sigue emocionando, y después de haber vivido varios años fuera de México, pues sí gusta uno estar aquí celebrando este grito de independencia. Pablo. Sí, Rubén, un comentario. Creo que este momento es peligroso porque Estados Unidos efectivamente está en declive, enfrentando a China, Rusia, y va a querer atrincherarse en su región, dominar a su región. Entonces es un momento peligroso para México. Debemos de guardar nuestra soberanía y no ser anexados a los Estados Unidos. Y desde luego, la independencia política fue un gran paso. Hay muchos más pasos que dar, pero a todos los mexicanos nos llena de orgullo este día en el que México se declaró independiente, y también nos llenamos de aspiraciones para que lo sea efectivamente, plenamente, Rubén. O sea, todo en 20 segundos. Bueno, simplemente, por ejemplo, de esos datos mitológicos, es que se nos enseña muy poco en la historia, en la primaria, que la independencia sí la hicieron los realistas, es decir, militarmente ya se habían impuesto los realistas. Después de la caída de Morelos, pues francamente el movimiento insurgente quedó muy fragmentado, muy debilitado. Ahí quedaba Guerrero como a la cabeza de algunas guerrillas, y quienes deciden hacer la independencia y cortar el vínculo con España son las élites criollas, españolas incluso, y el ejército realista, para que no aplicara la Constitución de Cádiz, liberal de 1812, que en España ya se iba a aplicar porque se le dio un golpe de Estado, un golpe ahí, que le impuso a Fernando VII la Constitución de Cádiz, que se veía que podía alterar aquí los privilegios de las cúpulas realistas, y son ellos por esa razón, para preservar el orden social, no para transformarlo, como querían los insurgentes, los que cortan el vínculo con España. Son paradojas, pero que hay que entender cabalmente cómo fue este proceso, que culmina en 1821. Les agradezco mucho a ambos, son reflexiones muy importantes de cara pues a este día, para poner en contexto y no solamente quedarnos en un patriotismo vacío, hueco, y que lo podamos extrapolar a la realidad que vivimos hoy. José Antonio Crespo, un fuerte abrazo. Doctor Pablo Moctezuma Barragán, igualmente para ti, muchas gracias. Igualmente, Rubén, saludos. Y Pablo, buenas noches, Rubén. Saludos. Gracias, qué amables. Vamos a hacer una pausa, estimados amigos. Recuerde que al terminar En Contexto, la octava tiene para usted la noche más mexicana, y recuerde que voy a regalar libros de Pablo Moctezuma Barragán y este otro 5 de Luis Castillo Ledón, que me hizo favor de enviar la Cámara de Diputados.